¿Sabías que las palabras de Dios son mucho más que simples frases? A menudo, en nuestra rutina diaria, pasamos por alto el profundo mensaje que esconden. Cada historia bíblica, como la de Pablo y los Gálatas, lleva consigo un susurro de amor y propósito esperando ser escuchado. ¿Te imaginas poder conectar con su corazón y captar esa intención divina? El tono de Dios no es solo un libro, es una guía para que aprendas a escuchar más allá de las palabras y a percibir el verdadero tono de Dios en tu vida. Te invito a explorar este viaje espiritual y transformador. Aprende a percibir los susurros de Dios y a vivir una comunicación más profunda y significativa. ¿Estás preparado para escuchar su voz de una manera completamente diferente? Romanas y helenísticas. La Epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, es uno de los textos más influyentes del Nuevo Testamento. En ella, Pablo se dirige a las comunidades cristianas de Galacia, una región en el centro de la actual Turquía, con la finalidad de corregir desviaciones doctrinales y reafirmar la esencia del Evangelio de Cristo. Para comprender mejor las advertencias de Pablo, es crucial explorar el contexto histórico y cultural de Galacia, así como las características del pueblo gálata. Contexto histórico de Galacia. Galacia era una región que, en la época de Pablo, estaba habitada por los gálatas, un grupo celta que había migrado desde Europa Central alrededor del siglo III a.C. Los gálatas establecieron una serie de tribus en la región, y su influencia cultural se mantuvo fuerte a pesar de las diversas conquistas que la región experimentó. En el siglo II a.C., Galacia fue conquistada por los romanos y posteriormente incorporada como una provincia del Imperio Romano en el año 25 a.C. Esta incorporación trajo consigo la romanización y la influencia helenística, aunque los gálatas mantuvieron muchos de sus rasgos culturales distintivos. Durante el tiempo de Pablo, Galacia era una mezcla de influencias celtas, romanas y griegas. Advertencias de Pablo a la iglesia en Gálatas. La principal preocupación de Pablo en la epístola es la desviación de los gálatas hacia un evangelio diferente, promovido por ciertos judíos cristianos que insistían en la necesidad de observar la ley mosaica, especialmente la circuncisión, como requisito para la salvación. Gálatas 1, 6-9. Pablo argumenta con vehemencia que la justificación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2, 16. Justificación por la fe. Pablo enfatiza que los creyentes son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, y no a través de la observancia de la ley. Gálatas 3, 26-29. Esta enseñanza es crucial porque la influencia de los judaizantes estaba llevando a la Iglesia a una forma de legalismo que Pablo consideraba un abandono del verdadero evangelio. Libertad en Cristo. Otra advertencia importante de Pablo es sobre la libertad en Cristo. Pablo exhorta a los gálatas a no volver a someterse a un yugo de esclavitud. Gálatas 5, 1. Para Pablo, la libertad cristiana no debe ser usada como pretexto para la autocomplacencia, sino como una oportunidad para servirse unos a otros en amor. Gálatas 5, 13-14. Cultura de los gálatas. Influencias celtas. Los gálatas, originalmente celtas, tenían una cultura marcada por su origen europeo. Eran conocidos por su fervor en la guerra y su estructura tribal. La cultura celta valoraba el honor, la lealtad y tenía un panteón de dioses propios antes de la influencia romana y griega. Influencias helenísticas y romanas. Con la conquista romana, la cultura de los gálatas se impregnó de elementos helenísticos y romanos. La adopción del griego como lengua común y la integración en la estructura política y social romana fueron significativas. Sin embargo, los gálatas mantenían tradiciones y prácticas propias, como los festivales celtas y la organización tribal. Aspectos culturales de Galacia durante la época de Pablo. Religión y festividades. La religión de los gálatas antes de su conversión al cristianismo incluía la adoración a deidades celtas, griegas y romanas. Sus festividades estaban marcadas por rituales y sacrificios, algo que no es abordado directamente en las advertencias de Pablo pero que formaba parte integral de su vida cultural. Estructura social. La estructura social de los gálatas estaba basada en clanes y tribus, cada una gobernada por sus líderes.
Este sistema tribal implicaba una fuerte lealtad interna y un sentido de identidad colectiva, aspectos que Pablo no aborda pero que influenciaban la cohesión social de la comunidad. Conclusión. El análisis de las advertencias de Pablo a los Gálatas revela su preocupación por mantener la pureza del Evangelio y evitar el regreso a prácticas legales que él consideraba obsoletas en la nueva alianza en Cristo. Entender el contexto histórico y cultural de Galacia nos permite apreciar la profundidad de las exhortaciones de Pablo y el desafío de vivir la fe cristiana en un entorno culturalmente complejo. Mientras que Pablo se centra en la corrección doctrinal y la ética cristiana, la rica cultura celta, helenística y romana de los Gálatas proporciona un telón de fondo fascinante que enriquece nuestra comprensión del texto bíblico.